Se aleja, porque te desea más. Imagina este instante. Sus manos tiemblan de ganas de acercarse, sus ojos te atraviesan como si fueras lo único que existe. Y, justo cuando parece rendirse al fuego de su deseo, se levanta, retrocede, se esconde tras un muro de silencio. Lo sientes tan tuyo por un segundo, y al siguiente, lo pierdes en la penumbra de su distancia. Es allí donde nace la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué huye justo en el momento en que más debería quedarse? ¿Qué fuerza lo obliga a esconderse cuando todo en él grita que te quiere? Este enigma es más antiguo que los dos, un lenguaje secreto que el alma masculina repite desde tiempos inmemoriales, y que solo quienes saben mirar más allá logran descifrar. Lo que la mayoría no sabe es que detrás de esa retirada hay símbolos profundos, arquetipos invisibles y un juego de sombras que Carl Jung supo entrever. Porque lo que parece un rechazo es, muchas veces, el disfraz de un deseo desbordante. Y lo que se oculta en su silencio puede ser la confesión más intensa que jamás pronunciará con palabras. Hoy vamos a revelar ese secreto. Vamos a atravesar juntos las capas de misterio hasta llegar al corazón oculto de este comportamiento que tantas mujeres sufren en silencio. Porque lo que descubrirás aquí no solo explicará sus huidas, sino que te mostrará cómo leer los signos invisibles que tu intuición ya percibe. Quédate hasta el final, porque allí encontrarás una verdad que cambiará tu manera de entender el amor para siempre. El misterio de la distancia inesperada. Cuando más cerca parece estar, cuando la chispa arde con fuerza, es entonces cuando él se aleja. ¿Por qué huye en el instante en que el deseo debería mantenerlo a tu lado? Se aleja, porque te desea demasiado. Y esa paradoja se convierte en un enigma que atormenta y fascina a la vez. En la danza invisible del amor, hay momentos en que la proximidad despierta un vértigo inexplicable. Tú lo sientes, lo ves en sus ojos, lo percibes en sus gestos. Está allí, y de repente, no está. ¿Cómo entender esta retirada repentina, justo cuando parecía imposible que soltara tu mano? El inconsciente masculino habla con símbolos, igual que en los sueños. Carl Jung decía que lo que más nos atrae también puede ser lo que más tememos. Así, cuando un hombre se siente intensamente atraído, a menudo retrocede, como si necesitara probar la realidad de su propio deseo. ¿Es una huida, o es una forma secreta de acercarse aún más desde la distancia? Esa es la clave que empezamos a descifrar aquí. El alejamiento súbito puede ser la forma en que él intenta recuperar el control de algo que lo sobrepasa. La intensidad despierta en él un temor ancestral a perderse dentro de ti. Por eso, su mente consciente lo empuja a tomar aire, a poner un límite, aunque su corazón y su cuerpo quieran quedarse. El lenguaje invisible del amor no siempre es directo. A veces se dice más con la ausencia que con la presencia. Y mientras tú interpretas su silencio como rechazo, en realidad puede estar vibrando con un deseo que lo desarma. Lo que no te dice con palabras lo está gritando en su retirada. En el espacio que crea, él mismo se interroga: ¿puedo sostener tanto fuego? ¿Puedo mostrarme tal cual soy sin perderme en el reflejo de esta mujer? Ese cuestionamiento es parte del misterio que hoy vamos a desvelar. Imagina que el alejamiento es como el movimiento de las olas. Vienen, retroceden, y vuelven con más fuerza. La energía masculina, muchas veces, necesita ese vaivén para reafirmar lo que siente. Lo que parece un retroceso puede ser en realidad la preparación para un retorno más intenso. Y aquí, justo en este aparente vacío, comienza a revelarse lo que Jung llamaría una tensión de opuestos que guarda un secreto. Porque cuando él se aleja, algo en ti también despierta. La duda, la espera, la pregunta insistente: ¿qué significa esta distancia? Y es allí donde el vínculo se vuelve aún más magnético, porque el misterio alimenta la llama que nunca se apaga. La distancia no siempre mata el deseo, a veces lo multiplica en silencio, transformando cada ausencia en un eco que late dentro de ti. Entonces, ¿qué sucede en lo más profundo de él cuando se retira justo en el momento de mayor deseo? En la superficie, parece incoherente, pero en el fondo,
Obedece a fuerzas que ni él mismo alcanza a comprender. Y es allí, en ese lenguaje oculto de su inconsciente, donde se encuentra la verdadera respuesta. Una respuesta que nos abrirá paso hacia el próximo misterio, el deseo que asusta. El deseo no siempre acerca, a veces empuja a tomar distancia. ¿Qué hay en ese fuego que lo hace temer justo cuando más arde? Cuando un hombre siente demasiado, puede asustarse de su propia intensidad. El deseo que lo enciende también lo confronta con la posibilidad de perderse en ti. Es como si de pronto el suelo desapareciera bajo sus pies, y la fuerza de la atracción lo obligara a mirarse en un espejo que no esperaba. Ese vértigo lo impulsa a huir, aunque sea lo último que realmente quiere hacer. Carl Jung decía que lo reprimido siempre busca una salida. En él, lo reprimido puede ser la vulnerabilidad, ese niño interior que teme ser rechazado, herido o abandonado. Cuando más te desea, más despierta ese miedo escondido. Por eso se aleja, no porque no quiera estar contigo, sino porque teme desnudarse de un modo que nunca antes se atrevió. El deseo profundo lo desnuda, y esa desnudez lo aterra. En el fuego del deseo, se activan memorias arquetípicas, ecos de antiguas heridas que aún laten en su inconsciente. Quizá nadie le enseñó a sostener tanto amor, quizá aprendió que mostrar sentimientos era sinónimo de debilidad. Y ahora, frente a ti, frente a tu mirada que lo atraviesa, ese recuerdo se reactiva. Él se retira porque siente demasiado, y ese sentir lo desarma hasta los huesos. El deseo, cuando es verdadero, no es solo físico. Es emocional, espiritual, simbólico. Y ese todo lo abruma. Él no se aleja de ti, sino de lo que tu presencia despierta en su interior. Un volcán que no sabe controlar, un torrente que no puede detener. Y mientras retrocede, su mente racional inventa excusas para justificar lo que su corazón, en silencio, no logra callar. Piensa en cómo arde una hoguera. Si el fuego es demasiado fuerte, necesita espacio para no consumirse de golpe. Así ocurre en él. El deseo intenso genera un miedo igual de intenso. Se aparta para recuperar aire, para convencerse de que aún tiene el control. Pero en verdad, cada paso atrás lo conecta aún más contigo, porque el fuego sigue ardiendo dentro de su alma. ¿Notas cómo esta paradoja crea una tensión casi mágica? Cuanto más te desea, más se asusta. Cuanto más se asusta, más confirma lo profundo de su deseo. Es un ciclo oculto, un lenguaje que parece ilógico, pero que en realidad guarda la semilla de una verdad. Si no significaras tanto, no temería tanto. Y en ese miedo, paradójicamente, se revela la fuerza del vínculo. Entonces, ¿qué podemos descubrir detrás de este miedo disfrazado de distancia? Lo que parece una contradicción es, en realidad, una señal de intensidad. Y esa intensidad, aunque lo aleje por un momento, es también la prueba de lo mucho que estás en su alma. Este secreto nos lleva a abrir el próximo velo, la intimidad como reflejo que lo enfrenta a sí mismo. Y antes de que sigamos desvelando el próximo misterio, quiero invitarte a unirte más profundamente a esta comunidad. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que este mensaje habla también a tu historia, regálanos tu like y suscríbete al canal La Lámpara. Así, juntas mantendremos viva esta llama de autoconocimiento y amor, y no perderás ninguno de los próximos encuentros que revelan el lenguaje invisible del alma. La intimidad verdadera no solo une, también revela lo que estaba escondido. ¿Qué sucede cuando él se mira en el espejo de tu cercanía y no reconoce lo que ve? Cuando se abre la puerta de la intimidad, no es solo tu mirada la que lo envuelve, es su propio reflejo en ti lo que lo desconcierta. Tu presencia se convierte en un espejo vivo que devuelve imágenes de sus sombras y de sus luces. Y muchas veces, ese reflejo es demasiado intenso para sostenerlo de golpe. Por eso, en lugar de acercarse más, retrocede como si buscara huir de sí mismo. Carl Jung nos recordaba que lo que no se hace consciente, se vive como destino. En ese instante de intimidad, lo inconsciente en él empieza a hablar. Tú encarnas, sin quererlo,
aspectos de su ánima, su vulnerabilidad, su ternura oculta, su miedo a ser insuficiente. Todo eso emerge de golpe, y él no sabe cómo gestionarlo. Se aleja porque verse en ti le resulta demasiado revelador. ¿Has notado cómo, a veces, basta un silencio compartido para que todo cambie? Esa quietud, esa proximidad sin palabras, despierta en él preguntas que no logra callar. ¿Soy suficiente para esta mujer? ¿Qué verá en mí cuando descubra lo que escondo? ¿Qué pasará cuando ya no pueda ocultar mis heridas? La intimidad lo confronta con la verdad de sí mismo, y eso lo hace temblar por dentro. El reflejo que le devuelves no siempre es suave. A veces, lo que más lo atrae de ti es justamente lo que le muestra sus carencias. Si lo haces sentir vivo, también le recuerdas dónde está apagado. Si lo haces sentir fuerte, también le recuerdas dónde aún está roto. Y en ese contraste, el deseo se mezcla con el miedo, porque estar contigo significa mostrarse sin máscaras. La intimidad es como un faro, ilumina la belleza y también las grietas. Y cuando él percibe que tus ojos lo ven más allá de sus palabras, siente que ya no puede esconder lo que durante años ocultó incluso de sí mismo. Ese desnudo psíquico lo abruma más que el físico. Y, en lugar de entregarse al resplandor, busca la oscuridad momentánea de la distancia. En esa huida, no rechaza el vínculo, rechaza la crudeza de verse en tu espejo. Lo irónico es que cuanto más se aleja, más fuerte se vuelve ese reflejo en su mente. Porque lo lleva consigo, lo recuerda en cada pensamiento, lo revive en cada noche en que intenta distraerse sin éxito. La intimidad crea huellas invisibles que persisten incluso cuando él se esconde. Entonces, ¿qué misterio guarda este espejo de la intimidad que tanto lo atrae y tanto lo asusta? La respuesta se oculta en una paradoja. Cuanto más teme ser visto, más necesita tu mirada. Y es aquí donde nos acercamos a otro secreto del deseo, el instinto de proteger su libertad, como si entregarse a ti significara perderse para siempre en tu abrazo. Cuanto más fuerte es el deseo, más surge el temor a perder la independencia. ¿Por qué un hombre que anhela tu cercanía siente, al mismo tiempo, la necesidad de defender su libertad? En el corazón masculino late un instinto profundo, el de proteger su libertad como si fuera un tesoro sagrado. Cuando el deseo lo une demasiado a ti, su inconsciente activa una alarma interior. Si me entrego por completo, dejaré de ser yo. Y entonces, lo que parecía un encuentro perfecto se convierte en un dilema: estar contigo o mantenerse dueño de sí mismo. Carl Jung explicaba que el ser humano siempre oscila entre opuestos. En él, el opuesto al amor profundo es el miedo a ser absorbido. Esa tensión lo hace retroceder, no porque no te ame, sino porque teme diluir su individualidad en la intensidad del vínculo. Tú lo atraes, lo fascinas, pero también lo confrontas con la sensación de que su autonomía puede desvanecerse en tus brazos. La paradoja es clara: desea quedarse, pero teme quedarse demasiado. Quiere pertenecer, pero también teme perder la sensación de ser libre. Y en ese vaivén, la distancia se convierte en un mecanismo de defensa. Su alejamiento no siempre es un rechazo, sino una forma inconsciente de probar que aún conserva un espacio propio. Pero incluso en esa distancia, el deseo por ti no se apaga. Es como un pájaro que teme la jaula aunque el alimento sea abundante y el refugio cálido. La libertad es parte de su identidad, y entregarse plenamente lo hace sentir vulnerable. Por eso, a veces se aleja justo cuando más cerca estaba de confesar lo que siente. Su instinto de huida no habla de falta de amor, sino del miedo a quedar atrapado en algo que, en verdad, lo hace volar más alto. En el fondo, cada vez que retrocede, lo que está poniendo a prueba no es tu amor, sino su propia capacidad de equilibrar deseo y libertad. Es una batalla invisible entre dos fuerzas, la necesidad de permanecer y el anhelo de no perderse. Tú representas el imán que lo atrae, y su instinto lo arrastra a mantener una distancia que, en realidad, solo refuerza su fascinación. ¿Y acaso no es cierto que incluso tú, en lo más profundo, entiendes ese anhelo de libertad?
El amor no quiere cadenas, quiere alas. Pero en su psique, ese vuelo libre se confunde con el miedo a la entrega. De allí nace la contradicción. Se aleja no porque le falte amor, sino porque el amor es tan grande que amenaza con romper las barreras de su ego. Entonces, ¿qué sucede cuando este instinto se combina con el deseo? Nace la paradoja más intensa de todas: huir de lo que más se anhela para no perder la ilusión de independencia. Y es en ese vaivén donde descubrimos otra clave. El hombre que retrocede también activa en sí el arquetipo del cazador, que necesita distancia para reavivar su búsqueda. En el inconsciente masculino vive el arquetipo del cazador, que se activa cuando siente demasiado. ¿Por qué cuando la cercanía es intensa, él retrocede como si necesitara volver a perseguir lo que ya está frente a sus ojos? El deseo masculino, en lo más profundo de su inconsciente, no siempre busca lo fácil. El arquetipo del cazador lo impulsa a moverse entre la persecución y la conquista. Cuando siente que ya no queda nada por descubrir, algo en él se enfría, como si la llama perdiera oxígeno. Por eso, cuando estás muy cerca, puede alejarse, necesita recuperar el misterio que alimenta su instinto. Jung explicaba que los arquetipos son patrones eternos que viven dentro de nosotros. En él, el cazador no solo persigue presas, sino símbolos, la mujer que lo inspira, la conquista que despierta su vitalidad. Y cuando esa conquista parece demasiado asegurada, el arquetipo se adormece. Es entonces cuando se retira, no porque no te quiera, sino porque necesita que el deseo conserve su carácter de búsqueda. Lo curioso es que ese alejamiento no lo distancia realmente de ti. Al contrario, en la ausencia, la figura femenina se vuelve aún más idealizada. La recuerda, la sueña, la imagina en silencio. En su mente, el cazador reconstruye la escena de la persecución, aunque ya la tenga cerca. Y en esa tensión, el vínculo se fortalece porque no deja de pensar en lo que podría perder. Es como un juego de sombras y luces. Cuando siente que la conquista es completa, necesita volver a encender el fuego con la chispa del desafío. Y aunque parezca injusto o confuso para ti, este patrón guarda una clave. Él no huye del amor, huye de la sensación de que el amor ya no tiene misterio. La distancia se convierte, entonces, en una forma de reinventar la búsqueda. ¿No es cierto que incluso tú has sentido alguna vez que lo fácil pierde encanto? En el amor, lo desconocido siempre brilla más que lo demasiado previsible. En su inconsciente, ese principio actúa con más fuerza aún. Por eso, el cazador que habita en él crea una danza. Se acerca, se aleja, y vuelve con más intensidad. Su deseo no desaparece, se renueva en el movimiento. Lo que tú interpretas como abandono, en realidad es una estrategia inconsciente. En su mundo interno, la distancia es la flecha que se tensa antes de volver a disparar. La ausencia se convierte en terreno fértil para el anhelo, y la espera le da al encuentro un sabor más intenso. Esa es la paradoja del cazador, alejarse para volver con más hambre de amor. Entonces, ¿qué ocurre cuando este arquetipo se activa en su interior? Que el deseo se vuelve un ciclo, nunca muere, solo cambia de forma. Tú eres el centro de su atracción, pero él necesita crear la ilusión de la persecución. Y en ese juego psíquico, emerge otro misterio aún más profundo, el miedo a ser visto en su totalidad, con todas sus fragilidades expuestas. El deseo no solo despierta pasión, también desnuda lo más oculto del alma. ¿Qué sucede cuando él presiente que amar significa ser revelado en todas sus fragilidades? Cuando la atracción se vuelve intensa, no solo despierta el cuerpo, también se enciende la memoria del alma. Él intuye que contigo no hay máscaras que duren demasiado, y eso lo asusta más que cualquier distancia. Porque ser deseado por ti significa, en lo profundo, ser visto tal cual es. Y en ese espejo, teme que descubra sus heridas más secretas. Carl Jung decía que todo encuentro profundo nos confronta con nuestra sombra. En él, esa sombra puede ser la inseguridad, la duda, la fragilidad que nunca mostró al mundo.
Estar demasiado cerca de ti significa abrir la puerta a esos aspectos negados, y esa apertura le resulta insoportable. Así, cuando más arde el deseo, más siente que está a punto de ser descubierto. El miedo a ser visto lo empuja a retroceder, aunque su corazón pida lo contrario. En su mente, el amor profundo activa preguntas que lo desestabilizan. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si ella ve lo que yo intento ocultar? No huye de ti, huye de la imagen que teme que descubras, esa versión de sí mismo que él aún no ha aprendido a aceptar. El deseo intenso es como una luz que ilumina tanto lo bello como lo roto. Tú lo ves vibrante, magnético, pero él siente que tus ojos también atraviesan sus muros. Y en ese instante, su ego tiembla, porque percibe que no podrá sostener la máscara mucho tiempo. Se distancia, como si la lejanía pudiera devolverle la armadura que tu presencia desarma. Imagínalo como alguien que guarda un cofre lleno de secretos. Mientras permanece cerrado, él se siente seguro, pero cuando el amor lo acerca demasiado, la tapa comienza a abrirse sola. Y aunque en el fondo anhela compartir su verdad, el miedo lo paraliza. Por eso, su huida no es indiferencia, es la forma de ganar tiempo antes de enfrentarse a sí mismo. ¿No has notado que cuanto más vulnerable se siente, más intenta disimular? Ese alejamiento es su máscara final, un intento de proteger su esencia de ser revelada. Pero lo que él no sabe es que, incluso en su distancia, ya te ha mostrado más de lo que imagina. Porque el miedo a ser visto también es una confesión. Detrás de él se esconde un amor que lo sobrepasa. Entonces, ¿qué revela este temor profundo? Que cuanto más te desea, más siente que está al borde de mostrarse en plenitud. Y ese borde lo aterra tanto como lo atrae. Allí comienza el dilema más intenso de todos, cómo entregarse sin perderse, cómo amar sin huir. Y es precisamente en ese punto donde se abre otro misterio, la tensión que mantiene vivo el fuego. El deseo no se apaga en la distancia, muchas veces se enciende aún más. Porque la retirada, lejos de matar la pasión, puede convertirse en el oxígeno que la alimenta. El amor profundo no vive solo de caricias y cercanía, también se nutre de pausas, silencios y tensiones invisibles. Cuando él se aleja, algo inesperado sucede. El fuego no se extingue, se concentra en las brasas internas. La ausencia se transforma en un recordatorio constante, y tú ocupas sus pensamientos con más fuerza que cuando estaba a tu lado. Esa paradoja es la que mantiene viva la llama. Carl Jung hablaba de la tensión de los opuestos como motor de transformación. En el amor, esa tensión se manifiesta entre la cercanía y la distancia, entre el anhelo y el miedo. Él se aleja para equilibrar las fuerzas, aunque inconscientemente sabe que ese alejamiento solo lo ata más a ti. El fuego necesita aire para no apagarse, y la distancia se convierte en ese aire. Lo que para ti puede parecer abandono, para él es un espacio de respiración psíquica. Pero en esa respiración, lejos de olvidarte, se enciende aún más el magnetismo. Cada momento sin ti lo confronta con lo que realmente significa tu presencia. Descubre que, incluso en su huida, no logra escapar de la intensidad de lo que siente. Y ese descubrimiento lo atrae de nuevo. Piensa en el arco y la flecha. Cuanto más se tensa, más fuerza toma el disparo. Así ocurre con el deseo cuando hay distancia. El tiempo sin ti no es vacío, es acumulación de energía emocional. Cada recuerdo, cada imagen tuya en su mente, se convierte en combustible invisible. Por eso, el fuego no muere, espera el momento del reencuentro para arder con más intensidad. La tensión del alejamiento, aunque dolorosa, crea un magnetismo que lo mantiene conectado. No se trata de indiferencia, sino de una estrategia inconsciente para sostener la pasión viva. El misterio, el no tenerlo todo de inmediato, alimenta la atracción como un secreto que nunca se agota. Y en esa espera, él mismo confirma cuánto te necesita en su vida. ¿Y no es cierto que incluso en ti esa tensión despierta algo distinto? La ausencia lo magnifica, lo convierte en presencia mental constante.
El fuego se comparte a distancia, porque ambos sienten la falta y ambos esperan el reencuentro. Ese vaivén, por más desconcertante que parezca, actúa como un hilo invisible que ata dos almas en un mismo pulso de deseo. Entonces, ¿qué sucede cuando esta tensión se vuelve insoportable? Que la llama exige renovarse, y la distancia solo puede sostenerse hasta cierto punto. Llega el instante en que el fuego pide expresión, en que el deseo clama por regresar al cuerpo y al abrazo. Y es justo en ese ciclo donde se abre otro secreto más profundo, el del inconsciente que proyecta. Lo que más nos atrae suele ser también aquello donde proyectamos lo más oculto de nuestra alma. ¿Qué sucede cuando él comienza a ver en ti no solo a una mujer, sino a su propio reflejo interior? Carl Jung enseñaba que proyectamos en los demás partes de nosotros mismos que aún no reconocemos. Cuando él te desea demasiado, su inconsciente comienza a proyectar en ti la imagen de su ánima, esa figura femenina interna que guarda su vulnerabilidad, su ternura y su necesidad de completud. Por eso, tu presencia se vuelve tan poderosa para él, porque encarnas mucho más que lo visible. En ti no solo ve lo que eres, sino lo que anhela ser. Tu mirada despierta su lado sensible, tu cercanía activa memorias de cuidado, de refugio y de belleza que quizás nunca supo dar a luz en sí mismo. Eres, sin quererlo, un puente hacia su propio mundo interior. Y esa revelación lo atrae tanto como lo desconcierta, porque no puede controlar lo que despiertas en él. La proyección es un espejo encantado, lo acerca y lo confunde al mismo tiempo. Tú te conviertes en musa, en símbolo, en inspiración. No eres solo mujer, eres un arquetipo que activa en él deseos profundos y también miedos enterrados. Y como no sabe distinguir qué parte de lo que ve en ti es tuya y qué parte es suya, se distancia para intentar recuperar claridad. Imagina lo que significa para él sentir que en ti vive lo que nunca se atrevió a abrazar dentro de sí. La ternura que reprime, la fragilidad que oculta, la poesía que calla. Al desearte, en realidad se está acercando a su propio ser reprimido. Y ese encuentro interior, provocado por tu presencia, puede ser tan abrumador que su única salida parezca huir para no quedar atrapado en el espejo. Lo fascinante es que, aunque huya, la proyección permanece. En su mente, tú sigues siendo símbolo, figura, reflejo. La distancia no rompe el vínculo, lo intensifica. Porque lo que él busca no eres solo tú como persona, sino lo que representas en lo más hondo de su inconsciente. Y esa representación tiene la fuerza de un imán imposible de ignorar. ¿Y acaso no sientes tú también, a veces, que eres más que carne y hueso para él? Su mirada te coloca en un pedestal invisible, como si fueras mito y realidad al mismo tiempo. Eso es la proyección, un hechizo psíquico que transforma lo cotidiano en sagrado. Y aunque pueda alejarse físicamente, dentro de su alma sigues viva como imagen arquetípica. Entonces, ¿qué ocurre cuando él no logra distinguir entre lo que ve en ti y lo que proyecta desde sí mismo? Ocurre que la atracción se vuelve infinita y también incontrolable. Y en ese intento de escapar de lo que lo desarma, se activa un nuevo movimiento psíquico, la danza de la polaridad, ese ir y venir entre cercanía y lejanía que lo ata más fuerte a tu energía. El amor profundo no es lineal, se mueve en ritmos de cercanía y distancia. Porque él se balancea entre huir y regresar, como si el deseo solo pudiera existir en contraste. El alma masculina, cuando ama de verdad, rara vez se mantiene en un solo estado. Se acerca, se aleja, y vuelve de nuevo, como una ola que nunca se detiene. Esa oscilación no significa inestabilidad, sino el reflejo de una ley más profunda, la polaridad. Tal como la luz necesita de la sombra, el deseo necesita del misterio de la ausencia para renacer una y otra vez. Carl Jung afirmaba que los opuestos no se destruyen, se complementan. En él, la polaridad entre la entrega y la huida crea un campo magnético. Cuanto más se aleja, más lo atrae el regreso. Cuanto más regresa, más teme quedarse atrapado. Esa tensión no es falta de amor, sino su expresión más arquetípica,
la danza eterna entre el querer poseer y el necesitar soltar. Imagina dos imanes que se repelen y se atraen a la vez. Así funciona su deseo. La cercanía extrema lo enciende, pero también activa el instinto de distanciarse. Y cuando se distancia, el vacío que queda se convierte en un llamado que lo arrastra de regreso. Es un ciclo inacabable, un lenguaje invisible que se traduce en pasos adelante y pasos atrás. Para ti, esta danza puede ser desconcertante. Te preguntas si su alejamiento es señal de desinterés, cuando en realidad es parte de su forma inconsciente de sostener el vínculo. Él necesita sentir que el amor no está asegurado, que aún hay algo por conquistar. La polaridad mantiene vivo el deseo porque lo convierte en un misterio en constante movimiento. La distancia, en este contexto, no es un muro sino un resorte. Al tomar espacio, él acumula energía emocional que lo lleva de vuelta hacia ti con más fuerza. Esa es la lógica oculta de la polaridad. Cada retirada prepara un retorno más ardiente. El ciclo no destruye el vínculo, lo renueva como quien respira profundamente antes de sumergirse otra vez. ¿Y acaso no es cierto que incluso tú has sentido la fuerza de ese vaivén? La ausencia lo magnifica, la cercanía lo intensifica. La polaridad actúa como un secreto que ninguno de los dos controla, pero que los envuelve en un mismo destino. Lo que parece contradicción es, en realidad, la dinámica de un amor que no se apaga, solo se transforma en su movimiento constante. Entonces, ¿qué descubrimos en esta danza de opuestos? Que la distancia y la cercanía no se excluyen, se necesitan. Él se aleja para volver, y vuelve porque se alejó. Y en ese vaivén, el vínculo se vuelve indestructible. Pero detrás de cada paso de huida late una verdad más profunda, la herida que aún no ha sanado, esa memoria oculta que lo hace temer cuando más siente. Muchas veces, el alejamiento no nace del presente, sino de un pasado que aún no cicatrizó. ¿Qué memorias escondidas despierta el deseo profundo y lo hacen retroceder justo cuando más debería avanzar? Cada hombre lleva consigo cicatrices invisibles, recuerdos de rechazos, traiciones o pérdidas que marcaron su alma. Cuando siente un deseo muy intenso por ti, esas memorias dormidas se reactivan como si el presente tocara las cuerdas del pasado. Entonces, no eres tú quien lo hiere, es la sombra de una herida antigua que vuelve a doler. Y esa herida le susurra que mejor es huir que arriesgarse. Carl Jung decía que lo inconsciente no resuelto siempre regresa disfrazado en nuestras relaciones. En él, esa herida puede tomar la forma de miedo al abandono, temor a no ser suficiente o vergüenza de haber amado y perdido. Por eso, cuando más desea, más siente que la herida arde, como una señal de peligro. Su mente interpreta esa intensidad como riesgo, y su cuerpo responde con distancia. La paradoja es que no huye de ti, huye de su propio dolor. Verte tan cerca, tan real, activa en él la pregunta, ¿y si esto termina igual que antes? El miedo lo obliga a protegerse, aunque la protección sea apartarse de lo que más anhela. Así, lo que parecía una historia nueva se contamina con los ecos de un pasado no cerrado. Es como si llevara dentro un cristal roto que teme que vuelvas a tocar. Cuando percibe que la conexión crece, imagina que el cristal podría quebrarse aún más. Por eso, se aleja en el instante de mayor deseo, porque siente que allí también está la mayor amenaza. Lo que tú interpretas como indiferencia, en realidad es un mecanismo de defensa contra el dolor antiguo. Ese alejamiento no significa que no le importes, sino que lo importas demasiado. Lo suficiente como para despertar lo que estaba guardado bajo llave. Tú eres la chispa que ilumina no solo su deseo, sino también sus miedos más profundos. Y aunque huya, esa huida es una confesión silenciosa de cuánto le tocas el alma. Porque nadie huye de lo que no le importa. ¿Te das cuenta de la fuerza de este secreto? En su distancia vive el eco de su pasado, y en su silencio palpita un grito que aún no se atrevió a soltar. Tú no eres la causa de esa herida, pero tu presencia la reactiva porque significa algo demasiado valioso.
Y lo valioso siempre confronta al miedo de perder. Ese es el dilema que lo obliga a retroceder. Entonces, ¿qué hay detrás de la herida que aún late? Hay un corazón que desea, pero teme ser roto de nuevo. Y ese corazón habla más con huidas que con palabras. Pero incluso en esa retirada, sigue grabado en ti un mensaje silencioso, que lo importante nunca se olvida. Y es justamente en ese silencio donde descubrimos otro misterio, el valor de lo no dicho. El silencio también comunica, a veces con más fuerza que las palabras. ¿Qué secretos guarda su ausencia cuando calla justo en el momento de mayor deseo? El amor no siempre se expresa con frases claras. Muchas veces, lo esencial se revela en lo que no se dice. Cuando él se aleja, su silencio se convierte en un lenguaje invisible que habla desde lo más profundo. Cada ausencia, cada pausa, guarda un mensaje oculto que, aunque no llegue con palabras, vibra con la intensidad de lo que no se atreve a confesar. Carl Jung recordaba que lo simbólico está siempre más vivo que lo literal. Su silencio no es vacío, es un símbolo cargado de energía psíquica. En ese espacio donde no hay contacto, él sigue conectado contigo en un plano invisible. Lo que no verbaliza con su boca lo repite con sus pensamientos. Tú sigues presente, aunque su cuerpo no lo exprese. El valor de lo no dicho radica en que obliga a escuchar con otros sentidos. Tú percibes su ausencia y, sin embargo, lo sientes más cerca que nunca. Esa contradicción es una prueba de que el silencio también es vínculo. Lo no hablado se convierte en puente, en eco, en latido. Y aunque intente huir, no logra borrar la huella de su deseo silencioso. ¿Has sentido cómo, después de un silencio largo, la presencia regresa con más fuerza? Es porque la ausencia crea un vacío que solo él puede llenar de nuevo. Y mientras tanto, en ese intervalo, su deseo se hace más hondo. El silencio no niega lo que siente, lo intensifica. Y aunque tú lo vivas como abandono, él lo vive como un peso que no logra soltar. En realidad, lo que calla es lo que más lo grita. La distancia es su manera de decir lo que aún no puede articular con palabras, que le importas más de lo que sabe manejar, que su alma tiembla ante ti. Y esa verdad, aunque escondida, se transmite con claridad en cada silencio prolongado, en cada ausencia que se convierte en confirmación de lo profundo del vínculo. Lo no dicho también tiene un poder mágico. Conserva el misterio. Si lo expresara todo de inmediato, el deseo perdería parte de su intensidad. El silencio mantiene viva la tensión, la incógnita, el enigma que lo ata a ti en secreto. Es un lenguaje que no se aprende en libros, sino en la piel, en la espera y en el pulso invisible de dos almas que se buscan. Entonces, ¿qué nos revela este lenguaje silencioso? Que incluso cuando él calla, sigue hablando. Que en lo no dicho también hay deseo, y en lo ausente también hay presencia. El silencio es su confesión más cruda, aunque disfrazada de distancia. Y en ese lenguaje oculto se esconde otra certeza, el retorno inevitable, porque lo que no se dice siempre pide volver para completarse. La distancia no siempre significa olvido, muchas veces es la antesala del regreso. ¿Qué fuerza invisible lo empuja de nuevo hacia ti, incluso cuando intentó alejarse con todas sus fuerzas? El amor auténtico tiene una cualidad magnética, no importa cuánto se intente huir, siempre vuelve al lugar donde el alma se reconoce. Cuando él se aleja, la distancia se convierte en prueba, pero también en confirmación. Porque el vacío que deja lo persigue, lo recuerda, lo empuja a buscarte incluso en el silencio de sus noches. El retorno no es elección, es destino. Carl Jung nos enseñaba que lo reprimido insiste en regresar a la conciencia. De la misma manera, el deseo que él intenta ocultar termina emergiendo con más fuerza. Aunque busque distraerse, aunque pretenda convencerse de que puede soltar, tu imagen se mantiene viva en su inconsciente. Y cuanto más lucha contra ella, más inevitable se hace el regreso. La ausencia, paradójicamente, lo ata más que la presencia. Porque en la distancia no logra encontrar sustituto, no haya paz,
no haya olvido. La mente racional le dice que huir lo protege, pero el corazón insiste en recordarle que eres el lugar al que pertenece. Y esa contradicción se convierte en el motor de un retorno que se repite una y otra vez. Es como si hubiera un hilo invisible que lo sostiene unido a ti, más allá de la lógica o de la voluntad. Ese hilo no se corta con la distancia, al contrario, se tensa, se fortalece, se carga de energía hasta obligarlo a volver. Tú eres ese centro de gravedad que lo atrae, y aunque se aleje, cada paso atrás prepara el camino de regreso. El retorno inevitable no significa que desaparezca su miedo. Lo que cambia es que el deseo se impone sobre el temor, una y otra vez. El corazón vence al ego, y el alma le recuerda lo que la mente quiere olvidar. Por eso vuelve, porque en ti encuentra algo que trasciende las razones que lo empujaron a huir. Vuelve, porque no puede no volver. ¿Y acaso no lo has visto repetirse? Ese ciclo en el que se aleja, promete silencio, y de pronto regresa con más intensidad que antes. Ese movimiento no es casualidad. Es el ritmo del inconsciente que lo trae de vuelta a lo que su alma reconoce como esencial. Y en ese retorno, confirma una y otra vez lo que en verdad siente por ti. Entonces, ¿qué nos revela este regreso constante? Que lo profundo no se rompe con la distancia. Que lo auténtico sobrevive al silencio. Y que cada vuelta es la prueba de que su huida nunca fue olvido, sino la preparación para reconocerte de nuevo. Y es en este secreto donde se abre la clave final, comprender el lenguaje invisible que da sentido a todo lo vivido. Comprender su alejamiento no es resignarse, es descifrar el idioma secreto del amor. ¿Qué verdad se oculta detrás de esa contradicción de huir justo cuando más te desea? El misterio de su alejamiento encierra una enseñanza. Lo que parece contradicción es, en realidad, un lenguaje secreto. Cada silencio, cada retirada, cada pausa inesperada es un símbolo que revela la intensidad de lo que siente. No huye porque no desee, huye porque desea demasiado. Y en esa paradoja, su alma confiesa lo que sus labios callan. Carl Jung afirmaba que lo simbólico es el verdadero idioma del inconsciente. Y en el amor, ese idioma se expresa con gestos invisibles. Cuando él se aparta, su inconsciente habla en tu idioma más profundo. Me importas demasiado, tanto que me asusta. El lenguaje invisible del amor no se escucha con los oídos, se percibe con el alma. Y tú ya lo has sentido. Ese ir y venir, esa oscilación constante, es su manera de sostener la tensión que lo mantiene vivo. Porque lo que se entrega todo de golpe se agota pronto, pero lo que se revela en fragmentos se vuelve eterno. Por eso se aleja, por eso regresa, por eso nunca termina de soltarte. El misterio mantiene viva la llama que no puede extinguirse. Lo que tú interpretas como rechazo es, en verdad, su confesión más íntima. Porque nadie se aleja tanto de lo que no significa nada. Solo se huye de lo que desarma, de lo que desnuda, de lo que obliga a reconocer la verdad del alma. Y esa verdad es clara. Su deseo por ti tiene una profundidad que lo supera. El lenguaje invisible del amor está hecho de paradojas. Él se va para confirmar cuánto quiere volver. Se calla para gritar más fuerte en tu interior. Se esconde porque teme ser visto demasiado. Y en cada contradicción late una sola certeza, que eres el centro de un misterio que lo arrastra más allá de su voluntad. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Cada paso atrás es un círculo que lo devuelve a ti. Cada silencio es una palabra no dicha que sigue vibrando en tu pecho. Y cada retorno confirma que lo que parecía frágil es, en realidad, indestructible. El alejamiento no es el final, es parte del lenguaje que los une. Entonces, ¿cuál es la clave? Que lo importante nunca fue la huida ni el regreso, sino lo que ambos revelan, la profundidad de un vínculo que trasciende lo visible. Comprender este lenguaje es entrar en un territorio secreto donde el amor no se mide en presencia constante, sino en resonancia invisible. Y es allí donde abrimos el portal para el cierre de nuestro viaje juntas. Y así llegamos al final de este viaje,
donde juntas hemos descifrado algunos de los misterios más profundos del lenguaje invisible del amor. Ahora quiero hablarte directamente a ti, mujer que me escuchas. Si este mensaje resonó con tu alma, si encontraste en estas palabras un reflejo de tu propia historia, regálanos tu like y suscríbete al canal La Lámpara. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad, esta egrégora de autoconocimiento y expansión de conciencia. Comparte este video con otras mujeres que también buscan comprender lo que el corazón calla, y deja tu comentario contándonos lo que más tocó tu interior. Porque cada palabra tuya enriquece este círculo sagrado que estamos construyendo juntas. Recuerda que aquí no estás sola. Este espacio es un refugio donde lo simbólico se convierte en guía, donde lo invisible encuentra voz, y donde el amor deja de ser un enigma para transformarse en un sendero de luz. Te invito a regresar siempre, porque cada nuevo encuentro traerá una nueva revelación, una nueva clave para comprender lo que tu alma ya intuye. Y quiero cerrar con una frase luminosa de Carl Jung que resume todo lo que hoy hemos explorado. Aquello a lo que te resistes, persiste, y aquello que aceptas, te transforma. Gracias por ser parte de este camino. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón y por caminar conmigo en este misterio. Nos encontramos en el próximo video, porque la magia del amor invisible nunca deja de hablar.